Hola, bienvenidos a otro video de cálculo de un polígono irregular utilizando triangulación. En este caso, esta triangulación la vamos a resolver por medio de la fórmula de Herón o del semiperímetro. Pero bien, ¿cuál es esta fórmula de Herón? Bueno, la fórmula de Herón es una fórmula matemática para calcular el área de un triángulo conociendo la longitud de sus lados. Puede ser cualquier triángulo. Generalmente esta fórmula se utiliza para triángulos de formas más irregulares donde no podamos aplicar de una manera tan sencilla lo que es el concepto básico de base por altura sobre 2. Por ejemplo, el triángulo que tenemos aquí de ejemplo, que es un triángulo ABC, común y corriente, pero tiene una forma muy irregular. La fórmula de Herón es la siguiente. En ella aparece una S que se refiere al semiperímetro. ¿Y cómo obtenemos el semiperímetro? Bueno, eso lo obtenemos de la siguiente manera, donde el semiperímetro será igual a la suma de cada uno de los lados entre 2. Esta fórmula en particular es muy utilizada para el cálculo de polígonos irregulares, terrenos, estacionamientos, superficies, cualquier cosa que tenga polígonos irregulares. Es muy útil utilizar esta fórmula. Por ejemplo, se nos pide calcular el área del siguiente polígono. Como podemos observar, solamente tenemos eh, las longitudes de sus lados. Entonces, ¿cómo le haríamos en este caso para calcular su superficie o el área total? Como podemos ver, es un polígono irregular, entonces no tenemos ninguna fórmula que podamos aplicar y calcular el área directamente. Entonces, por lo cual podemos dividir esta figura en figuras geométricas que sí tengamos una fórmula conocida y cual podamos aplicar y, y obtener el área total. La forma más sencilla de dividir esta figura es mediante triángulos. Podemos obtener el número de triángulos dependiendo del número de lados que tenga. O sea, cuántos triángulos podemos dibujar en este polígono. En este caso, como el polígono tiene 5 lados, podemos aplicar la siguiente fórmula donde el número de triángulos será igual a n, donde n es el número de lados menos 2. Como tenemos 5 lados, sería 5 menos 2 igual a 3. Entonces, en nuestro polígono total podemos dibujar 3 triángulos, que ahorita vamos a ver cómo quedan estos triángulos. Aquí en la siguiente figura vemos cómo se hace la triangulación, o sea, cómo dividimos esta figura y obtuvimos los 3 triángulos. Existen gran cantidad de formas de triangular, o sea, no es exclusivamente una sola. En este caso yo he elegido esta, que se me hace la más cómoda, pero pueden optar por alguna otra. Inclusive pueden obtener más cantidad de triángulos si eso se les facilita. En este caso, como la menor cantidad que se pueden obtener son 3, pues bueno, he decidido dejarlo así. Aquí en la línea roja son las líneas que tracé, entonces ya tenemos los 3 triángulos. Aquí en este método se nos exige que tengamos las medidas de esas líneas rojas que acabo de trazar, o esos triángulos. Al no haber visto todavía otro tipo de cálculos o obtener algún ángulo, entonces no podemos deducir matemáticamente las unidades o sea, la longitud de esas líneas. En todo caso tendríamos que medirlas. En este caso pues ya les presento las medidas de esas longitudes. 45.58, 29.11 serían las dos medidas obtenidas. Ok, para que se diferencie más las áreas de cada uno de los triángulos, pues las hemos coloreado de diferentes colores. Tenemos el triángulo rojo, el triángulo verde y el triángulo amarillo. Y el área total de nuestro polígono sería igual al área del triángulo rojo más el área del triángulo verde más el área del triángulo amarillo. Y bueno, procedemos a calcular primeramente los semiperímetros. El semiperímetro del triángulo rojo
22.15 más 30 más 45.58 entre 2. El semiperímetro del triángulo verde, 40 más 29.11 más 45.8 entre 2, y del semiperímetro amarillo, que sería 20 más 29.11 más 15 entre 2. Estas unidades son unidades de longitud, entonces serían simplemente unidades. Después, ya obtenido los semiperímetros de cada uno de los triángulos, procederemos a calcular el área utilizando la fórmula de Herón, ya que conocemos la longitud de sus tres lados y su semiperímetro. Entonces, simplemente sustituimos en la fórmula y nos darían los siguientes resultados ya en unidades cuadradas. Una vez que ya los hemos obtenido, simplemente los sumamos y con eso terminamos nuestro ejercicio calculando el área total. Recuerden que si les gustó, denle like y bueno, sería todo el ejercicio. Gracias por su atención. Hasta luego.